Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a dar continuación al tema que estábamos revisando, esta segunda parte de lo que es el enfoque conductista, pues aplicado a la situación de la educación, ¿sí? Habíamos quedado pues la semana pasada a revisar brevemente o comentarles un experimento allá por los principios de los años de 1900, 1930 más o menos, en esa época, que condujo John Watson, el padre del conductismo. Bueno, ya se ha discutido justamente que uno de los aspectos importantes del conductismo pues era básicamente la creencia de que cualquier conducta va a ser aprendida, incluso aquella conducta que se puede considerar como emociones o conducta emocional. Bueno, en este caso en concreto, Watson, pues consciente de esta situación, pues decide llevar a la práctica justamente esta afirmación, o sea, validarla de manera empírica. Pues hay que recordar que el conductismo finalmente, pues buscaba siempre la experimentación, la comprobación científica. Y bueno, trabajando él en un hospital, donde lo solía hacer desde su carrera, desde su principio de su carrera, pues decide justamente intentar condicionar la respuesta fóbica en un niño, en un bebé, que pasa a la historia como el pequeño Albert. Obviamente ese nunca fue su nombre verdadero, simplemente fue un alias que a lo mejor Watson usó. Decide condicionar una respuesta fóbica a un niño pues que prácticamente era muy chiquito, ¿sí? No era bebé en el sentido de que estuviera todo en brazos. No, ya tenía tal vez, se especula que a lo mejor entre unos 2 y 3 años de edad, aproximadamente. Bueno, ese era un bebé pues que era 100% saludable, no tenía, por lo menos lo que se reporta, no tenía muchos problemas en cuanto a la salud. Y el punto es que él decide, como decía, como comentaba ahorita, justamente condicionar la respuesta fóbica significa crearle una fobia a un niño. Y justamente para hacerlo se recurrió a los procedimientos que él mismo establece como respuesta condicionada y estímulo incondicionado, que es lo que vimos la semana pasada. Bueno, en este experimento, básicamente al pequeño Albert, originalmente Albert no tenía ningún tipo de respuesta fóbica de miedo, en pocas palabras, ante monitos de peluche, objetos blancos o peludos, ¿sí? Prácticamente lo que intentaba Watson era justamente hacer que este bebé este niño, pues, le tuviera miedo a ositos de peluche. Algo así como de repente ahorita en el presente, si por ejemplo alguien, un psicólogo conductista, pues decidiera crear miedo, y a lo mejor que hacer que el niño le tuviera miedo, no sé, de repente a un unicornio de peluche, a un, no sé, a un animal de peluche, ¿vale? Bien, para esto pues prácticamente era colocar en la sala de investigación, en una cámara, en un cuarto alfombrado, pues justamente al niño interactuando, a este niño Albert interactuando pues con objetos de peluche que el mismo Watson le proporcionaba. Aquí el punto es que justamente lo que hacía en pocas palabras era cada vez que el niño, ¿cómo se llama? Cada vez que el niño, por ejemplo, interactuaba con el monito de peluche, Watson azotaba, o sea, le pegaba en el suelo, no toda la superficie estaba alfombrada, nada más donde estaba el niño interactuando, pegaba en el suelo con una barra de metal. Pues sabemos, quienes han tenido en alguna ocasión de trabajar con reglas de metal, pues sabemos que cuando se cae una regla al piso, pues es un ruido bastante fuerte. Obviamente el niño, esto se hacía a sus espaldas, o sea, el niño no veía directamente al examinador, en este caso a Watson. Cada vez que el niño se acercaba, pues obviamente Watson dejaba caer vamos poniendo que era una regla, hacía ruido, pues el niño se asustaba lógicamente. Y esto lo estuvo haciendo por varios tiempos, o sea, de manera repetitiva, este,
hasta que el niño aprende justamente a tenerle miedo a solamente el sonido, perdón, solamente al momento de ver al peluche. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacía Watson es que lo que hizo Watson fue crearle esta respuesta de miedo para demostrar la validez de su teoría. Y efectivamente lo logró, ¿sí? Watson finalmente crea en un niño una fobia, un miedo artificial, de manera artificial, no natural, en el pequeño. Watson, digo, de repente a lo mejor podríamos estar pensando que, bueno, qué mala onda, qué desgraciado Watson. No quería nada más hacer esto así a la mitad. En realidad esto fue la mitad del experimento. Watson lo que quería hacer era, repito, validar su teoría, no importando los medios éticos necesarios para hacerlo, pero él pretendía demostrar que así como se puede aprender una respuesta de miedo, se puede desaprender. O sea, era la segunda parte del experimento. Justamente descondicionar a Albert del miedo a los peluches y utilizando pues justamente un proceso inverso, ¿sí? Asociando el peluche con estímulos agradables. El detalle pequeñísimo, casi nada importante, fue que pues cuando se iba a iniciar este proceso de descondicionamiento, pues el niño ya no estaba en el hospital con su mamá, ¿sí? Se desconoce qué fue de él, se desconoce su paradero. Obviamente mucho se ha teorizado que, bueno, pues el niño creció con una fobia a los peluches. O sea, hagan de cuenta que un niño, un bebé le tenga miedo, no sé, de repente bueno, al osito Bimbo, bueno, que no existe por cierto, que le tenga miedo, no sé, a Peppa Pig, al monstruo come galletas, ¿sí? Pues el niño no se sabe si creció con ese miedo o si con el paso del tiempo, justamente por la falta de reforzamiento, pues la respuesta tendió o más bien la conducta tendió a olvidarse. Pero Watson quería hacer esa parte, ¿no? O sea, no nada más era perjudicar al niño, sino más bien, una vez que lo perjudicó, pues se intentaba como de alguna forma repararlo, o sea, parchar el asunto, pues ayudarle a que desaprendiera esta respuesta fóbica. No lo logró, sin embargo, pues esto marca ciertamente lo primero, una demostración empírica de que efectivamente se puede aprender una respuesta fóbica. Pero también, número dos, y tal vez lo más importante, es que puso a los psicólogos justamente en una situación de advertencia en cuanto a la prudencia de emplear sujetos humanos para experimentación psicológica. Tal vez en algún momento de la carrera, la formación profesional, tal vez se haya visto una cinta ya de los años 80 o años 70 incluso, que se llamaba Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, una obra maestra de Stanley Kubrick, que se ha convertido en una película de culto y obligada para los psicólogos, el verla obviamente, pues narra justamente de manera, pues obviamente ficticia, cinematográfica a fin de cuentas, las ventajas y desventajas de que, por ejemplo, un sujeto sumamente violento se ha sometido a un proceso de condicionamiento para finalmente quitarle esa violencia. Obviamente esta película pues es una versión cruda también y obviamente para su tiempo es una versión bastante violenta. En su tiempo fue censurada porque había desnudos, había pues prácticamente violencia contra mujeres pues de manera muy explícita, de manera muy visual. Luego ahorita de repente a lo mejor no se estaría restringida, más no tal vez no censurada. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Entender que el condicionamiento clásico como técnica psicológica, pues puede aplicarse para un sinfín digamos, de situaciones. En este caso, pues justamente tal vez ver la parte tan importante de que una conducta se puede aprender y se puede desaprender, pero decía, un resultado inmediato de esa experimentación con el niño, con Albert, fue pues ok, no porque puedas hacerlo, el experimento significa que debas hacerlo o que tengas que hacerlo.
sino pues también ya sería hablar un poco de los derechos de los pacientes. Si en un experimento psicológico se le inflige daño a un sujeto, obviamente ese experimento, independientemente de las ganancias que obtengas desde el punto de vista teórico, pues va a ser completamente injustificable y aparte no viable de implementarse. Bien, pues este era prácticamente lo que yo quería comentar de la semana pasada. Este experimento que hizo Watson con este niño Albert y pues las consecuencias de esto. Surge años más tarde, unos 10 años después del apogeo de la corriente conductista, surge pues un segundo aire, un segundo frente, algo así como conductismo 2.0, que se conoce como condicionamiento operante. El anterior era el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, también llamado vicario, se le atribuye al psicólogo, otra vez norteamericano, Burrus Friedrich Skinner. O B.F. Skinner, digo, de repente Burrus y Friedrich como que están medio raros los nombres, entonces más bien pasa a la inmortalidad como B.F. Skinner. En este caso, Skinner pues justamente ya enfatiza de manera más formal el importante papel que tienen las personas al momento de operar de manera activa en su entorno. Hay que recordar que en el caso del conductismo clásico, el conocimiento clásico, el papel de las personas es más bien de reactivo, o sea, reaccionamos a estímulos del entorno. Pero para Skinner es al revés. No al revés, más bien, es diferente. Operamos, respondemos de manera activa a este entorno. Y en ese sentido, para Skinner, en el conocimiento operante aprendemos a comportarnos de cierta manera conforme actuamos sobre nuestro ambiente. Si esto les empieza a resultar familiar, pues lógicamente tienen razón. Es básicamente la idea básica de que si te portas bien, hay una consecuencia. Esa sería prácticamente la premisa que tiene que ver con el condicionamiento operante. Skinner le llamó operantes a todo tipo de conducta voluntaria que por lo general va a estar enfocada y dirigida hacia una meta que bien puede desarrollar un ser humano o un animal. En este caso, para la cuestión educativa, pues obviamente nos vamos a centrar principalmente pues en el condicionamiento operante enfocado al ser humano. Pero en este caso ya hay una voluntariedad, o sea, ya interviene el papel de la volición como función superior psicológica. Es decir, ya no es nada más, por ejemplo, si se me entrena a que brinque cada vez que escuche una chicharra, yo no nada más ok, de repente pues suena una chicharra, yo brinco. No, ya habría una cierta voluntariedad y ojo, también tendríamos que ver qué meta hay detrás de esto. Tal vez en el mundo laboral todos hemos tenido contacto pues justamente con una cuestión muy difundida que son los famosos bonos de productividad o premios de productividad, donde de repente pues tenemos la falsa ilusión, tenemos así como que esta falsa creencia de que nuestro desempeño pues se relaciona directamente con un bono, con una recompensa por nuestro trabajo. En este caso, estos bonos de puntualidad y asistencia pues se pudiera manejar, o podríamos decir, desde un punto de vista muy personal mío, repito, mío, que son una forma justamente de manipulación que se hace a los trabajadores. Ok, si tú nunca tienes faltas, si nunca tienes retardos, tu dinero, tu quincena está completamente garantizada. Ahora, que si por el contrario tienes una falta, tienes retardos, etcétera, pues te vas a descontar justamente lo que se pactó en el contrato. En este caso sería una forma de manipular la conducta y hacer que el trabajador pues tenga empeño o se esfuerce, que esté motivado generalmente por alcanzar ese estatus de no tener faltas o retardos. Más adelantito vamos a manejar justamente pues esta cuestión terminológica que tiene que ver con lo que son reforzadores e instigadores. La premisa básica entonces de la psicología conductista operante sería la siguiente, es conocida generalmente como el modelo ABC, sobre todo por lo que sus siglas en inglés es antecedente, consecuencia, antecedente, lo que pasa antes, la conducta,
¿sí? Y la consecuencia obtenida por por tener esa conducta. En este caso, podríamos decir que la B del medio, que es el modelo ABC, la B, que sería lo del medio, que es la conducta, es behavior, es antecedent, behavior, consequence, ¿sí? Antecedente, conducta, consecuencia. Es decir, primero pasa algo o hay algo en el ambiente que se otorga, detona una conducta y el sujeto obtiene una consecuencia justamente por esa conducta, ¿sí? Bien, dentro de esta terminología del condicionamiento operante va a ser muy importante el concepto o la idea de reforzamiento. El reforzamiento va a ser un procedimiento empleado para justamente hacer que las consecuencias obtenidas por la conducta, pues justamente sean las que yo quiera. Es decir, dice la información, procedimiento que usa las consecuencias para fomentar la conducta. Es decir, me voy a seguir portando bien porque me están reforzando, porque lo que yo obtengo por portarme bien me conviene, me gusta, me satisface, etcétera. Esa es la premisa básica sobre el reforzamiento. Repito, me sigo portando bien o me porto bien en la escuela, en el colegio, porque a lo mejor me gusta que la maestra me dé, no sé, bueno, ahorita que estamos en clases presenciales, de repente una persona muy cercana a mí, de repente pues da likes, ¿sí? O da corazoncitos. Bueno, eso es una forma de reforzamiento, reforzamiento no material de carácter social. Y bueno, se supone que esto, pues para los niños, pues adquiere un significado especial. Y ese significado especial lo que es que se refuerce la conducta, pero lógicamente en función de las consecuencias de dicha conducta. Esto es importante, repito, ya para el campo educativo. Reforzamiento entonces, para ir así como aterrizando las ideas, reforzamiento es el procedimiento. Ahora, reforzador, ¿qué es lo que es un reforzador? Bueno, un reforzador puede ser literalmente cualquier cosa, cualquier hecho, pero con la condición explícita de que siga a la conducta. Es decir, un objeto, una situación, un privilegio que ocurre inmediatamente después de la conducta siempre va a tener el potencial de incrementar la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Por ejemplo, aquí quisiera un ejemplo, pues tal vez un poco, pues es medio raro. Quienes hayan visto o hayan asistido, yo en lo personal nunca he ido, ¿sí? Pero me ha tocado ver videos en YouTube, conciertos de este señor de Vicente Fernández. Una de sus frases suele ser al final, si la gente, bueno, solía ser, porque tengo entendido, pues ya se retiró de la canción, ¿no? De la vida pública. Mm, ok, si la gente sigue aplaudiendo, Chente sigue cantando. ¿Qué es el reforzador para Chente entonces? El aplauso. Y entre más aplauda, ahora sí, más sigue cantando. La idea básica sería entonces, si la gente no para de aplaudir, obviamente él va a seguir cantando pues el tiempo que sea necesario hasta que pues desaparezca la conducta del aplauso. Es decir, para Vicente, para el cantante este señor, Vicente Fernández, pues el aplauso va a ser un reforzador que justamente tiene este poder de incrementar la probabilidad de que la conducta se repita. Ojo, si de repente, ok, ya salgo a cantar y de repente pues el público no se motivó o X o Y, a lo mejor la actuación fue bastante mediocre, ok, se terminó el concierto, no hay aplausos, adiós, ahí nos vemos, ¿sí? Es decir, repito, el reforzador va a ser cualquier hecho, cosa o situación, privilegio, que siguiendo una conducta tenga siempre el potencial de incrementar la probabilidad de que tal conducta se repita en el futuro. Eso es la definición de reforzador. Y esto es importante porque a veces suele confundirse con incentivo.
Vamos a entender un poquito con este diagramita el proceso que sigue el reforzamiento conductual. Primero, en primer lugar, valga la redundancia, está la conducta. Segundo, viene la presencia o aparición o el otorgamiento del reforzador. Tercero, la conducta entonces queda reforzada y o repetida. Repito, primero ocurre la conducta, después va el reforzador, hace su aparición en esta, digamos, en este diagrama de flujo, en esta ecuación, por así decirlo. Y tercero, esa conducta que originalmente se presentó queda reforzada o repetida. Pues ya les decíamos justamente esto de que si Chente sigue cantando, pues obviamente la gente va a seguir, perdón, si la gente sigue aplaudiendo, Chente va a seguir cantando. Si ustedes me siguen dando likes, yo sigo subiendo videos. Sería justamente pues una idea que tiene que ver con este proceso de reforzamiento, ¿sí? Ahora, ya lo decíamos ahorita, en este momento, hace un momento, que puede ser un reforzador cualquier actividad preferida o favorita por el niño, ¿sí? Que obviamente tenga esa característica esencial básica, que le guste. Si no le gusta, independientemente de que sea un buen reforzador, no va a servir de gran cosa. Eso sería entonces un reforzador, una actividad preferida, cualquier objeto que satisfaga necesidades. Por ejemplo, si un niño tiene sed y de repente pide agua y no le dan el agua, pues lógicamente estaría interviniendo esta situación con un satisfactor, perdón, de una necesidad personal. Entonces el agua aparecería como reforzador. O sea, para que el niño finalmente pues esté tranquilito, esté calmadito, pues le damos su agüita y santo remedio. Puede ser a lo mejor tal vez un tip para los padres que de repente caen muchas veces o caemos pues en la situación del berrinche, ¿sí? Dos, un estimulador de una región específica del cerebro. Bueno, aquí obviamente pues ya estaremos hablando de una cuestión pues más neurofisiológica. Sabemos que hay muchas sustancias que provocan cierto grado de adicción, ¿sí? Efectivamente, en este caso, pues una adicción, una sustancia tóxica, una droga, es principalmente un reforzador. ¿Por qué? Porque el sujeto está viéndose estimulado en cierta zona específica del cerebro, sobre todo aquella que tiene que ver con los centros de placer. Por esa razón es tan difícil curar una adicción solamente con terapia verbal, es decir, en el caso de la terapia tradicional psicoanalítica, por ejemplo, o gestáltica, donde no se incluye un manejo conductual, ¿sí? Bien, otro reforzador puede ser cualquier cosa que provoque la reducción de tensión emocional. Otro ejemplo de esto, bueno, que obviamente pues ya no es en el caso de los niños, sobre todo en el caso a lo mejor de los adolescentes o jóvenes, o adultos también en general, sería pues el viejo argumento de por qué fuma una persona. Es que con el cigarro me relajo. O también, ¿por qué empiezo a tomar diario? Bueno, es que una cervecita pues me hace que duerma rápido y me relaja mucho. Sí, pero el problema va a ser que justamente pues cada vez se va generando una situación de necesidad de mayor cantidad, y pues lógicamente esto ya lleva a una adicción como tal. Pero esa es la explicación que se da justamente para lo que es un reforzador. Entonces cualquier cosa, cualquiera, no tiene que ser por fuerzas algo que sea lógico o obvio. Tal vez, por ejemplo, a un niño no le gusten los juguetes, digo, puede ser, ¿no? Hipotéticamente. Y de repente, pues no se ve reforzado en su conducta cuando, después de una conducta deseable, pues a lo mejor se le da un juguete, pero a lo mejor no, pues no, esto no me agrada, no me gusta, entonces no funciona, ¿sale? Bien. Bueno, antes de pasar a esto, nomás dejen ver si lo voy a comentar más adelante. Creo que no. No, creo que no. Decía que una característica esencial del reforzamiento
es hablar de, por ejemplo, el reforzador, como ponemos por acá, tiene que ocurrir después de la conducta, ¿sí? De repente, a veces hablamos de incentivos. Un incentivo, por definición, va a ser otra vez cualquier situación, como lo comentamos en esta diapositiva, cualquier situación, actividad preferida, satisfactor de necesidades, reductor de tensión emocional o estimulador del sistema nervioso central. El incentivo va a ser exactamente igual, nada más que donde cambia va a ser que el incentivo primero se ofrece, ¿sí? Después el sujeto tendría que operar una conducta deseable en este caso, ¿sí? Y con esto quedaría como la conducta propensa a repetirse en el futuro. Va de nuevo. El reforzador primero, perdón, en el reforzamiento primero va la conducta y después el reforzador. Aquí hay que aclarar un punto muy importante, no es lo mismo reforzador que castigo, son cosas diferentes y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que es el incentivo, primero va el incentivo, que igual puede ser cualquier cosa que me refuerce una respuesta, y después va la conducta, ¿sale? Para tratar de ejemplificar esto, tendríamos que oír, por ejemplo, a lo mejor un padre de familia que le dice a su hija, ok, niña, ok, hija, si tú me traes buenas calificaciones, si te portas bien, si haces tu tarea, etcétera, etcétera, chalá, chalá, de repente te voy a comprar, no sé, tu Barbie, no sé, tu triciclo, cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el adulto? Está poniendo o está dando, por ejemplo, qué es lo que se le va a dar. Una característica también importante del reforzamiento es que generalmente no suele ser una cosa conocida por anticipado por el niño. En el incentivo, sí. Y de hecho, entre más lo conozca y más esté familiarizado con él, de repente se incrementa la probabilidad de que ese elemento sea en realidad un incentivo para la conducta. Pero repito, primero va la promesa, ok, a ver hija, de repente, pues te voy a comprar, no sé, lo que tú me pediste, lo que sea, pero tráeme una calificación de 10, no sé, en matemáticas, ¿sí? La niña, el niño, pues, en general, niño, va a hacer la conducta, lógicamente, ¿qué espera? Pues que al llegar a su casa con su 10 o con su examen, no sé, con lo que se pretendía de ella, pues lógicamente reciba el objeto prometido. Podríamos decir entonces que el incentivo funge como una promesa anticipada, es una anticipación de lo que te voy a dar, siempre y cuando muestres la conducta. Por eso se dice que en el caso del incentivo, primero va el incentivo, después la conducta y después ya finalmente pues esta conducta también se ve reforzada. Eso sería lo que es el reforzamiento. En este caso entonces, justamente lo que decía hace un rato de los bonos de puntualidad de asistencia o los premios por desempeño, en realidad no son premios, son incentivos. Te están diciendo que, por ejemplo, si tú vendes en un periodo mensual o quincenal 100,000 pesos de mercancía, de muebles, pues te van a dar una jugosa comisión del 20%. Y el 20% de 100,000 son 20,000 pesos. A nadie le cae mal. Y obviamente el trabajador que opera bajo este proceso, bajo esta premisa, pues lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de venderle hasta a su abuela, literalmente, ¿no? O sea, va a tratar de vender siempre algo para alcanzar ese tan anhelado incentivo, ¿sale? Espero que esto haya quedado claro, si no, de todos modos, pues cualquier pregunta que se tenga, pues a sus órdenes. Muy bien. Pasaríamos a hablar ahora un poco, no me dejen ver cómo vamos con el tiempo. Sí. Pasamos a hablar acerca de la clasificación de los tipos de reforzamiento, pues hay dos.
aquellos que son positivos y aquellos que son negativos. En el caso del reforzamiento positivo, ocurre cuando la conducta se produce en la presencia de un nuevo estímulo, ¿sí? Es decir, le di un dulce al niño que se portó bien y me di cuenta que con esa situación el niño pues sigue portándose bien. Es decir, aquí prácticamente entonces ocurrió lo que está acá. Se presenta la conducta, se da el reforzador que yo no sabía que era reforzador para ese niño, a lo mejor era un dulce, lo estimuló justamente a que se siga portando bien y lo ha mantenido constante por el paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, se diría que eso es un reforzador positivo. Ahora, en el caso del reforzamiento negativo, y es aquí donde viene un poquito más la complicación, porque a veces no siempre queda muy claro del todo la diferencia entre reforzamiento negativo y castigo. Espero que para este caso sí. Bien, dice la autora Anita Woolfolk en Psicología Educativa que el reforzamiento negativo es la consecuencia que fortalece la conducta en cuanto a desaparición o eliminación de un estímulo. Si un acto específico conduce a la evitación o al escape de una situación aversiva, es posible que la conducta se repita en una situación familiar. Para tratar de entenderlo con un ejemplo sencillo, bien, por eso repito, no es propiamente un castigo como tal, ¿sí? En este caso, lo que se busca es que al momento de que se presente, o que más bien, al momento que desaparezca la conducta, ¿sí? Más bien que desaparezca esta situación, o se elimine, se repita la conducta justamente para alcanzarla de nuevo, ¿sí? Dice, si un acto específico conduce a la evitación o al escape de una situación aversiva, es posible que la conducta se repita en una situación familiar. O sea, por ejemplo, yo me pongo el cinturón de seguridad en el carro, en el momento de abordar un vehículo, o sea, de conducir un vehículo, porque quiero evitarme la pena, digamos, ahora sí como que la molestia enorme de pagar una multa, ¿sí? Y justamente aquí la multa es un reforzador negativo. Si no te pones el cinturón y te agarra un agente de vialidad, un tránsito, vaya, pues lógicamente te van a poner tu respectiva multa. Y no son multas así baratas. Es más, a lo mejor no pagas la multa, pero pues a lo mejor el agente te va, pues tal vez te pueda decir, pues cómo nos arreglamos, ¿no? O sea, como diario, ¿no? Abajito del agua, pues la cuestión de la mordida, ¿no? Y nota que pues a lo mejor en ese momento pierdes, sí, efectivamente no pagas la multa, pero pierdes tiempo, pierdes pues dinero que a lo mejor en ese momento ocupabas, ¿sí? Pero en este caso, el multarte, justamente, más bien, el no ponerse el cinturón, eh, justamente provocaría que se presente la multa, la infracción. Y en lo concreto entonces, poniendo el cinturón, entonces, ante la posibilidad de que me multen, voy a seguir repitiendo la conducta de ponerme el cinturón, ¿vale? Ese sería el ejemplo más clásico justamente de reforzamiento negativo. Prácticamente esto puede aplicar para cualquier infracción a la ley de tránsito, por ejemplo, ¿no? Ok, persona que no me entregue un trabajo en tales horas, pues de repente a lo mejor va a tener una penalización de no sé, tantos puntos, ¿sí? Puntos sobre examen. Entonces, si yo a las 3 de la tarde entro a la plataforma de la escuela y no veo la tarea de Menganito de tal, pues olvídate de tu 10, ¿sí? Eso va a ser, por ejemplo, justamente un reforzamiento negativo. En este caso, evitar hacer algo, desaparecerlo o eliminarlo, va a hacer que se repita la conducta, en este caso, que se pretende reforzar. Hay que recordar que aquí es importante definir qué es la conducta que yo espero. En el reforzamiento negativo, por ejemplo, hablando de lo de tránsito, pues la conducta que yo quiero que quede reforzada es de que el conductor, el chofer, pues, en este sentido,
pues se ponga el cinturón, ¿sí? Y si para ello tengo que a lo mejor infraccionarlo, pues órale, ahí está su respectiva multa. Bien, para finalizar por esta intervención del día de hoy, pues seguiríamos con otras definiciones que también son importantes hablar. Estímulo aversivo: cualquier cosa o situación que genere la sensación de irritación o desagrado. Por ejemplo, a veces se presenta un estímulo aversivo que no me gusta, que me irrita, que me desagrada, que le hago fuchi o guácala, y justamente para evitar, para poder quitarme o de evitar esa sensación de desagrado, pues hago lo que se supone se debe de hacer. Un ejemplo muy sencillo de esto sería el reloj despertador. ¿Por qué razón nos despertamos? Bueno, ok, justamente por el ruido, estabas a lo mejor tranquilamente acostadito, acostadita en tu camita a las 4 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana, suena tu alarma, independientemente de que así sea una música angelical, una música pues clásica, muy relajante, pues el hecho de que te despierta, pues justamente es lo que hace que te levantes, ¿no? O sea, nos levantamos en realidad a apagar el teléfono para que no esté dando lata. Y más si tenemos, bueno, pues tenemos pareja, pues lógicamente apaga esa cosa, ¿no? Entonces la vas a apagar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Entonces, en este caso, me levanto no porque le tengo amor al trabajo, sino porque simple y sencillamente quiero apagar o hacer que deje de sonar el despertador. Eso sería muy importante. Y otro ejemplo sería, bueno, otra definición importante que tenemos que entender es el castigo, que es un proceso que debilita o elimina una conducta. Lógicamente, el castigo va a ser exactamente lo opuesto al reforzamiento positivo. Te portas mal, te levanto una sanción, te dejo sin cenar, te quito el juguete, lo típico que hacen muchos padres de familia, te castigo la tele, los maestros te dejo sin salir al recreo. Ese es el castigo en realidad, ¿sí? Repito, en este caso el castigo, el castigo como tal ocurre justamente después de lo que es la conducta, ¿sale? Bien, vamos a dejar este video hasta aquí para también tengan tiempo pues de digerir la información y tener algún tipo de insight, y sobre todo pues para que tengan la oportunidad de también, si tienen dudas o preguntas, pues igual como siempre comento, a través de redes sociales, correo electrónico, mensaje de WhatsApp o en la plataforma directamente de Classroom, o comentarios al video. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez, un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.